Hola, buenas a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos este día en nuestro canal Conociendo la Verdad. Y hoy en día vamos a leer la palabra en Mateo capítulo 22 y voy a empezar a leer desde el versículo 15 hasta el 22 o el 21 más que nada, para después formular la pregunta a mi esposa. Voy a leerles para que vayamos entendiendo de qué se trata esto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 15, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Estaban hablando, querían sorprenderle al Señor, a Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no mira las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Tributo es pagar los taxes, los Impuestos. impuestos que el gobierno romano pedía en ese tiempo. Pero Jesús, conociendo la malicia que de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y pide, dice, en el siguiente versículo, en el 19, dice, mostradme la moneda de los impuestos, del tributo. Y ellos le enseñan la moneda, un denario, dice la Biblia, le dan la moneda para que la vea. Entonces les dijo, ¿de quién es esta cara que está aquí? De esta imagen en la descripción de la moneda. Y le dijeron ellos, de César. Y él le dijo, pues, y él les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mi pregunta para mi esposa en esta tarde, ¿qué quiso decir el Señor cuando dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Sí, ¿qué tal, mis amados? Es una frase que ya se usa mucho en el muy cotidiano, se ha hecho la frase de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y pues se trata de que los fariseos, que eran los conocedores de la palabra, los conocedores de la ley, en este caso de la ley de Moisés, de la ley de los hebreos, de los israelitas, de los judíos, tropezaban mucho ante la presencia de Jesucristo y las palabras de Jesucristo, porque decían que él era el rey de los judíos. Entonces, como tal rey, creían que quería gobernar sobre lo que estaba en este tiempo, el reino que era los romanos, que quería reinar, y creían que él no debía de pagar tributo, o sea, pagar impuestos, por cuanto era un rey o un supuesto rey, según ellos, pero no habían entendido que Jesucristo lo que quería ganar no era un reino aquí en la tierra como tal, sino quería ganar el corazón de, pues, de todos. Y dice, como dice en el versículo 15 del capítulo 22, que entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Lo estaban tentando, lo estaban queriendo que tropezara en alguna palabra, en algún hecho. Entonces quisieron tentarlo con esa pregunta: ¿pagas impuestos? Tu señor, le preguntaron a sus discípulos, ¿paga impuestos? Entonces dice el Señor muy, muy sabiamente, entendiendo lo que es un impuesto, es dinero que se paga pues para pagar sueldos, cosas que necesita el gobierno, economía.
Dice, muéstrenme una moneda. Entonces en la moneda está la figura del César. Dice, muestre en el verso 19, muéstrenme la moneda del tributo, o sea, del impuesto. Y ellos le presentaron un denario y dijo, ¿de quién es esta imagen? Del César. Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estaba explicando el Señor, para el César denle lo físico, lo material, el dinero, pero lo que es de Dios, que es nuestro corazón, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro reconocimiento como el Dios único y verdadero, el Dios invisible, el eterno, eso dénmelo a mí. Entonces, eso es lo que significa que le demos al César lo material, lo que nos pide el gobierno como ciudadanos solamente de este reino de la tierra, vaya, pero que le demos al Señor lo que es de Él, y eso somos nosotros mismos. Nuestro corazón. Hay un versículo que dice, Hijo mío, dame tu corazón. Y gracias por la respuesta. Y esta frase de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, esta frase se convierte en un principio para la vida del cristiano, invitándolo a vivir en el mundo y cumpliendo con sus deberes cívicos y sociales, pero manteniendo siempre el compromiso primero y último con Dios. También esta frase nos enseña a honrar a nuestras autoridades, porque toda autoridad en este reino de la tierra, aquí estaban hablando, cuando el Señor hablaba con ellos hablaban de un reino terrenal y el Señor hablaba de un reino celestial. En este reino, César era el rey, pero el Señor está hablando de otro reino, del reino eterno, donde nosotros vamos a morar con Él. Y ahí, inclusive el Señor nos enseña, aunque vivimos en este mundo, nos insta a que no amemos este mundo, pero nos enseña a honrar a las autoridades de este mundo, porque toda Obedecer. autoridad, dice la palabra, fue puesta por Él. Toda autoridad en este mundo, buena o mala, fue puesta con un principio básico de que haya un orden. Si puso a un policía es para que haya un orden. Si puso al de tránsito para que los carros no se pasen. Entonces, toda autoridad tiene un propósito bueno. Que ya se malogre o se use, haya un abuso de autoridad, pues ya es otra cosa. Pero toda autoridad en este reino de la tierra está puesta por Dios para que haya un orden. Dice, la Biblia enseña que debemos honrar y someternos a las autoridades, ya sean padres, líderes religiosos o autoridades civiles. Esta sumisión se basa en la creencia de que toda autoridad, lo que dije ahorita, toda autoridad proviene de Dios y que al obedecer a las autoridades estamos obedeciendo y representando el reino de los cielos, estamos obedeciendo a Dios. ¿Algo más que quieras decir? Sí, y lo lindo de Jesucristo es que contesta de una manera para dejar en claro que el reino terrenal y el reino de los cielos, que eres el reino de Él, el reino eterno, eran completamente dos cosas completamente diferentes. En vez de tomar partido o hacerlos eh, contestarle, perdón, es que pasó un helicóptero, en vez sí, de tomar partido, contesta de una manera que les quede claro que estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Jesucristo quería resaltar que la obediencia, que teníamos que obedecer, como acaba de decir mi esposo, a las autoridades terrenales, pero que nuestro corazón, nuestro enfoque y nuestros pensamientos tenían que
ser dirigidos al Señor. Eran completamente dos reinos diferentes. Efectivamente, toda autoridad fue puesta por Dios y tenemos que, en lo que dijo, volviendo al tema principal de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, am, debemos de respetar toda la autoridad de este mundo y para evitar el juicio divino, para tener paz, como dije, cada personaje con autoridad fue puesto por una razón para la paz, para tener orden, para evitar juicio divino inclusive, y para que nosotros reflejemos la imagen de Dios con nuestro comportamiento. ¿Hay límites en la obediencia? Sí, inclusive la Biblia lo menciona. Si la autoridad humana ordena algo que contradice la ley de Dios, los creyentes debemos de obedecer a Dios antes que los hombres. Siempre, si la autoridad, como lo repito, si una autoridad ordena algo que algo que contradice la ley de Dios, la palabra, nuestras enseñanzas morales, ahí sí se puede contradecir. Y en tales casos, la desobediencia a la autoridad no es una rebelión, sino mostrando que tenemos a Dios como prioridad, la palabra de Dios y sus mandamientos como prioridad. En resumen, la Biblia enfatiza la importancia de honrar y someterse a las autoridades como parte de la vida cristiana. Si bien existen límites a la obediencia cuando la autoridad contradice la ley de Dios. Sí, Algo que sí, y el Señor fue de verdad majestuoso lo que dijo, muéstrenme la moneda, algo físico, y en la moneda estaba la cara del César, nada que ver con el reino de Dios, nada que ver con lo que el Señor anhela de nosotros. No, no nuestro dinero, sino nuestra obediencia, nuestro aporte, nuestra buena conducta. Eso es, eso es adorar al Señor. Eso es una forma de adoración. Entonces, y dice que esa manera tan linda, tan de Él, contestarles, dice en el versículo 22, que oyendo esto, se maravillaron y dejándole se se fueron. fueron. No pudieron hacer que cayeran en esa tentación porque el Señor estaba más allá de lo que ellos creían, los conocía y también los amaba, entonces sabía cómo, cómo contestarle y el Señor aprovechaba cualquier oportunidad aún de prueba que le ponían para dejar en claro que su reino no es de este mundo, pero por cuanto nosotros estamos en este mundo, claro que nos enseña a pagar impuestos, a seguir las leyes, obedecer, y al mismo tiempo también nos pide adorarlo, bendecirlo, glorificarlo y seguirle de todo corazón. Amén, amén. Bueno, mis amados, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde y como siempre les digo que se suscriban si quieren estar recibiendo más segmentos como este que acabamos de tener en nuestro programa, Conociendo la Verdad. Escríbanos en los comentarios desde dónde nos ven para tener una idea desde dónde nos ven. Nada más pongan el lugar o país, ya sea México o Estados Unidos, para tener una idea nosotros y animarnos más y seguirles Compartiendo. compartiendo la palabra de Dios y aprendiendo juntos. Hasta Adiós, hasta luego. luego, bye bye.